Vamos a resolver la obtención de un triángulo conocido un lado A minúscula, el ángulo opuesto y el valor del perímetro del triángulo órtico de ese triángulo que vamos buscando. O sea que nosotros de un triángulo que buscamos, su construcción, conocemos un lado A minúscula, el valor del ángulo opuesto A mayúscula y luego el valor del perímetro del triángulo órtico de ese triángulo que vamos buscando. Antes de nada vamos a recordar el concepto de triángulo órtico de uno dado. Supongamos este triángulo que tenemos aquí en la figura y que dibujamos las alturas de cada uno de sus vértices. Esas alturas se cortan en un punto, como se recordará que se llamaba ortocentro, y los pies de esas alturas definen un nuevo triángulo que es el llamado triángulo órtico del triángulo de partida. Aprovechamos para repasar alguna propiedad interesante, como por ejemplo que las alturas del triángulo primitivo son a su vez bisectrices interiores del triángulo órtico asociado. Por otro lado, también sabemos que si halláramos la circunferencia circunscrita al triángulo órtico, esa circunferencia coincide con la circunferencia de los 9 puntos. Recuérdese, también llamada de Feuerbach, recuérdese que esa circunferencia pasa por los pies de las alturas, es decir, los vértices del triángulo órtico, los puntos medios de los lados y los puntos medios de los segmentos definidos entre el ortocentro y cada vértice. De modo que, si nosotros vemos aquí, en esta figura, pues que este ángulo es igual a este, o sea que esto es la primera propiedad de que esos ángulos son iguales, lo cual quiere decir que esos son bisectrices del órtico. Si esta es también la circunferencia circunscrita al triángulo, pues sabemos que el radio de esa circunscrita es el doble del radio del órtico. Dicho de otra manera, el radio del órtico, del triángulo órtico, es la mitad del radio de la circunferencia circunscrita. Esta sería la circunferencia circunscrita al órtico, que pasa por sus vértices, y esta es la circunferencia circunscrita al triángulo de partida. Vemos que esta circunferencia, que como decíamos, la de los 9 puntos, pasa además de por los 3 vértices del triángulo órtico, por los puntos medios de los lados del primer triángulo y por los puntos medios de los segmentos definidos por el ortocentro y cada vértice. O sea que este punto es un punto por el que pasa esta circunferencia de 9 puntos, que sería el punto medio del segmento definido por el ortocentro y cada vértice. Este punto sería el punto medio del segmento definido por el ortocentro y este vértice, y en este caso este sería el tercer punto. Esta circunferencia se llama de los 9 puntos o de Feuerbach, y su radio, como decimos, es la mitad del radio de la circunferencia circunscrita. En nuestro problema nos dan el dato de un lado, por ejemplo este lado, y el valor del ángulo opuesto. Y además el valor del perímetro del triángulo órtico a ese triángulo que vamos buscando. Bien, nosotros aquí tendríamos entonces que este sería el radio de la circunscrita, y este sería la mitad del radio, el repartido por 2, que es que aquí no se ve bien, el radio partido por 2, de la circunferencia circunscrita al triángulo órtico. Bien, nosotros también sabemos otra propiedad interesante, y es que si trazamos las tangentes a la circunferencia circunscrita en los vértices de un triángulo, esas tangentes forman un nuevo triángulo que es paralelo, cuyos lados son paralelos al órtico. Es decir, que si hacemos aquí en este punto la tangente, en este punto y en el tercero, esas 3 tangentes forman, obsérvese, que esta tangente es paralela a esta tangente es paralela a esta, y si hiciéramos la tercera tangente sería paralela a este lado. O sea que esas tangentes son paralelas a los lados del triángulo órtico. Obsérvese que si hacemos también la tercera tangente, vamos a reducir un poquito para que se vea, esas 3 tangentes, en este punto del triángulo, tangente a la circunscrita, en este punto tangente a la circunscrita y en este punto tangente a la circunscrita. Esas 3 tangentes forman un triángulo que es semejante al triángulo órtico del primitivo y sus lados son paralelos. Es decir, que este ángulo sería igual a este ángulo. Bien, con estas propiedades pues vamos a empezar a resolver el problema que nos planteamos. Supongamos que conocemos el lado A y que conocemos el valor del ángulo opuesto. Claro, si obsérvese que si este fuera el lado A, vamos a ponerlo aquí centrado, si este fuera el lado A que conocemos, en la circunferencia circunscrita en realidad, como este es el vértice opuesto, pues esa circunferencia circunscrita realmente representa el arco capaz del ángulo opuesto
al lado A minúscula. Luego entonces nosotros, como conocemos el lado A y el ángulo opuesto, podemos hallar el arco capaz de ese lado, de ese ángulo correspondiente al segmento A, que es dato. Son dato tanto el ángulo opuesto como el segmento. Por tanto, pues hallamos aquí suponemos que conocemos el valor, ponemos aquí, como se recordará, el valor del ángulo opuesto y por este punto hacemos una perpendicular y tenemos aquí ya el arco capaz. Y por tanto aquí esto sería ya la circunferencia circunscrita en definitiva, puesto que para que esa circunferencia es la que garantiza que el ángulo desde el cual se ve los extremos del lado A minúscula es el ángulo A dato del problema. Bien, dicho esto, vamos a continuar. Vamos a poner aquí esta figura a la derecha y vamos a continuar con la explicación. Claro, si nosotros en los extremos del lado A, vamos a hacerlo aquí, hemos copiado esta figura, si en los extremos del lado A hacemos las tangentes a la circunferencia circunscrita, es decir, al arco capaz que hemos obtenido, esas tangentes forman aquí esta línea y esta línea que corresponden a esta y a esta en esta figura de análisis. Por tanto, este ángulo, que es igual al que forman los lados de dos lados del triángulo óptico, este ángulo sería conocido y tendrá pues un cierto valor. Bien, dicho esto, significa que nosotros ahora podemos, nuevamente en una figura aparte, pues podemos dibujar los mismos elementos, pero dibujar lo que sería esta circunferencia, o sea, esta figura reducida a la mitad, puesto que hemos dicho, en esta figura se ve al principio, que el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo óptico es la mitad del radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. Luego este radio que tenemos aquí del arco capaz es el doble del triángulo óptico. Luego entonces lo que vamos a hacer va a ser aquí en la parte derecha dibujar una circunferencia de radio mitad que esta y eso sería, digamos, y luego, como aquí también se ha visto que estos dos lados son paralelos a estos dos del triángulo óptico, estos 47 grados que salen en esta figura de análisis, se repiten, pues entonces nosotros este ángulo que tenemos aquí en estas dos tangentes lo podemos poner aquí en cualquier posición sobre esa circunferencia del, digamos, circunscrita al triángulo óptico. Vamos a reducir un poco el tamaño para ver si todo nos cupiera en la misma imagen, porque así tenemos acceso continuamente a esta figura de análisis inicial. Por tanto, si dibujamos aquí ese ángulo, paralelas a estos dos lados, en cualquier posición, este segmento que nos sale aquí sería el correspondiente a uno de los lados del triángulo óptico. Y eso nos va a ayudar porque nosotros ya, supongamos que entonces, si este fuera el triángulo óptico de la solución del problema, con este lado tenemos ya una parte avanzada, puesto que como nosotros el otro dato que se nos da es que el perímetro del triángulo óptico es conocido, si conocemos este lado, significa que vamos a conocer la suma de los otros dos, porque si al perímetro le restamos la medida de este lado, lo que nos queda es la suma de este lado y este otro del triángulo óptico, suponiendo que este fuera el triángulo óptico del problema resuelto. Entonces, claro, si este es el omega, este es el ángulo omega, que corresponde a estos 47, que serían estos de aquí. Bien, dicho esto, vamos a ver que estos sean los tres lados del triángulo óptico, el segmento X, el segmento Y y el segmento Z, suponiendo que esto fuera la posición. Bien, el perímetro, que es dato, es X más Y más Z. Luego, si nosotros ya conocemos X, que es la cuerda que nos ha producido este ángulo omega, que igual a este, pues restándole X al valor del perímetro, pues nosotros podremos tener, digamos, la suma de Y más Z. Bien, dicho esto, nosotros ahora, ¿qué podemos hacer? Pues supongamos que esto fuera el caso nuestro. Pues lo que podemos hacer es que si conocemos X, pues si en la prolongación de Z trazamos aquí un arco de centro en este punto y de radio Y, ese arco corta la prolongación de Z y forma aquí un segmento que sería Y más Z, que sería la suma de esos dos. Obsérvese que yo he hecho centro aquí con este radio, he hecho este arco, y este arco corta esta prolongación, con lo cual este es Y, que sería este Y, con lo cual esto sería Y más Z, que es un valor que conozco, puesto que es simplemente restando al dato del perímetro, restarle el valor X, con lo cual me queda Y más Z. Bien, con lo cual aquí tendría esta medida. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que en este triángulo puedo observar que se forma aquí un triángulo isósceles. Claro, este es el ángulo exterior de un triángulo isósceles,
que es igual a la suma de los interiores no adyacentes, con lo cual este más este sería igual. Pero como es isósceles, ¿qué va a significar? Pues que este ángulo de aquí, este ángulo es la mitad de omega. Esto es una propiedad también de los triángulos. O sea que repito la idea, si conozco yo que este es omega y he hecho centro aquí, este radio, he trazado este arco, este triángulo que se forma aquí es un triángulo isósceles, con lo cual este es el ángulo desigual y estos dos de aquí, este de aquí arriba y este de aquí abajo, serían los iguales. Luego este ángulo más este ángulo tiene que ser omega. Luego quiere decir que este de aquí y este de aquí son la mitad de omega, al ser estos dos iguales. Con lo cual este ángulo es la mitad de omega. Bien, esto tiene interés. ¿Por qué? Vamos a ampliar un poquito ahora, a ver si para ayudarnos, para que se vea mejor. Esto sea la mitad de omega, omega partido por 2, siendo este omega. Bien, esto entonces, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a lo siguiente, a que nosotros ya conocemos el valor x, que es el que hemos obtenido al haber hecho una circunferencia de radio r medios, radio la mitad de este, hemos hecho el ángulo omega, y nos ha dado la cuerda x. Hemos hecho el ángulo omega desde un punto cualquiera, es decir, hemos hecho paralelo a estos dos lados de aquí, y tenemos aquí el ángulo omega. Bien, y este omega lo habíamos obtenido, como se recordará, lo habíamos obtenido aquí, al haber hecho estas tangentes en los extremos del lado A minúscula, que era el lado que conocíamos. Bien, entonces, nosotros ahora ponemos aquí la medida x. Vamos a hacer el arco capaz de omega medios. Como conocemos omega, pues hallamos el arco capaz de omega medios. Y eso pues es la construcción elemental de hacer aquí digamos, la perpendicular, la mediatriz, llevar aquí el ángulo y este sería el omega medios, este de aquí, y esta es la perpendicular, con lo cual el corte de esta prolongación con esta nos da el centro del arco capaz de omega medios de este segmento, es decir, desde cualquier punto de este arco se va a ver este segmento X bajo un ángulo de omega medios. Bien, dicho esto, como nosotros conocemos I más Z, este segmento I más Z, habrá algún punto de este arco que diste de este extremo una medida de I más Z. Esa medida, insisto, la obtenemos de restar al valor del perímetro la medida X, que es la que tenemos aquí, que es esta, puesto que ese perímetro era dato. Entonces, concentro en este punto y con radio I más Z, que es W menos X, trazaremos un arco. Y ese arco nos corta, que es este que tenemos aquí dibujado, nos corta aquí en un punto. Y ahora este punto lo unimos con X, con este extremo, y ahí tendremos omega medios. Y ahora no hay más que hacer la mediatriz, puesto que este segmento y este son iguales, lo cual significa que este punto está en la mediatriz del segmento definido por este punto y por este, que equivalen a estos dos de esta figura. Esto era una figura de análisis, pero basándonos en ese omega, pero nosotros lo que tenemos que hacer es el arco de radio I más Z, ya digo, sacado del dato del perímetro. Esto era una parte de la resolución. Esa mediatriz, como vamos a ver, corta en este punto, a esta recta, con lo cual tengo ya aquí el triángulo óptico. Los tres vértices del triángulo óptico X y Z. Y ahora ya, conocido esto, ya el problema de obtención del triángulo definitivo, solución del que se me pide, pues es muy sencilla. Pues vamos a ver nosotros aquí en esta figura de la derecha, vamos a ampliarla un poquito si se quiere, para que se vea ya la resolución final. En esta figura de la derecha, pues tenemos ya el triángulo óptico, que es este, lo hemos copiado aquí. Hacemos las bisectrices, recuérdese que al principio dijimos que las bisectrices del triángulo óptico eran alturas del triángulo primitivo, y una vez hechas esas bisectrices, por los tres vértices del óptico, le hacemos perpendicular a cada bisectriz, y esas perpendiculares representan los lados del triángulo solución. Y ahí tendríamos ya este triángulo que estamos dibujando y que podemos materializar más gruesa para tener ahí la solución del problema. Como se ve, aplicando las propiedades fundamentales básicas de las propiedades del círculo de los 9 puntos, el hecho de que las tangentes en los extremos de los lados de un triángulo, las tangentes a la circunferencia circunscrita, sean paralelas a los lados del triángulo óptico, el hecho de que el radio de la circunscrita sea el doble del radio de la circunscrita del óptico, que como decíamos es el círculo de los 9 puntos, y el hecho de que estas tangentes en estos dos extremos son paralelos a dos lados del óptico, las tangentes que trazáramos
o se ve que esta tangente y esta otra serían paralelas a este lado y a este lado del órtico. Y esta tangente y esta tangente son paralelas a estos dos lados del órtico. Esas propiedades unidas nos llevan a la ejecución del caso planteado.